Hola, ¿qué tal amigos de La Llamada de la Luz? El día de hoy estamos nuevamente aquí con el doctor Raúl Gaitán. Un gusto saludarlo, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Muy agradable el día de hoy, con mucha luz, con mucha paz, mucha tranquilidad. Yo creo que sería bueno que empezáramos a hablar de algunos temas bonitos, ¿no? Sí, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos concierne a todos, ya que últimamente ha habido mucho en la sociedad, un poco de separación. No sé si lo ha notado, doctor, que ha habido mucha separación, ha habido mucho sufrimiento. Es una época difícil, sí, ¿no?, para los que nos acercan a la luz. Entonces es importante que por medio de este canal ustedes vean este tipo de videos para que les guste, bueno, para que nos sigan en estos pasos que nos pueden ayudar bastante. Y bueno, ¿qué le parece? Hablemos sobre el tema del sufrimiento. Ok, claro que sí, vamos a hablar un poquito en relación a lo que es el sufrimiento. ¿Te parece bien que veamos que en un momento dado el sufrimiento está dado por tres grandes factores? Y uno de ellos, el principal, es la conciencia de separación, de sentirme separado. Es algo muy importante que nosotros en un momento dado, cuando nosotros nos sentimos separados, pues ya sea por una pérdida de una familiar, o por la pérdida de un esposo, o por la pérdida de un hijo, o de ese tipo de cosas, ese sentido de separación que tiene la persona, pues es muy fuerte porque no hay conocimiento espiritual. Claro. Y entonces ahí es en donde nosotros podemos encontrar realmente la sabiduría o el conocimiento que nos permita ir poco a poco liberándonos, ¿no? Y liberando también a las personas que finalmente nos están ocasionando ese sufrimiento. Fíjate que una de las cosas importantes es el apego. El apego a las cosas materiales, el apego a las personas, el apego a la casa, el apego a las cosas, es una cosa que causa mucho sufrimiento y cuando lo pierdes, pues es justamente donde se viene el sufrimiento y se viene la debacle, ¿no? Entonces, el deseo y el apego están muy vinculados. Y cada vez que nosotros estamos pensando o sintiendo de una manera como separados de aquella cosa que queremos, sí, entonces en ese momento se produce ese sentimiento de sufrimiento, de carencia. El siguiente punto sería la impermanencia. Entonces tendríamos como la primera causa sería el sufrimiento, la separación. La primera causa del sufrimiento sería la separación, y la segunda y una tercera parte todavía vendría siendo la impermanencia y la impersonalidad. Estas tres cosas serían prácticamente las fundamentales para que nosotros generemos sufrimiento dentro de nuestras vidas. Entonces vamos a hablar un poquito también en relación a lo que es la impermanencia, ¿no? Nada es para siempre. Entonces, si nada es para siempre, ¿qué es prácticamente lo que a nosotros nos origina el sufrimiento? Precisamente eso, pensamos que vamos a estar aquí toda la vida y más allá aún. Entonces todo lo estamos tratando de conservar y de tener de manera permanente todo el tiempo. Y eso causa sufrimiento hacia nosotros y causa sufrimiento de los demás, porque a veces no quiere soltar las cosas. Exacto. Y es bien difícil que alguien quiera soltar las cosas porque piensa que todo es permanente, y es exactamente lo contrario. Nada es permanente. Nada es permanente. Entonces ese punto, impermanencia, es entender que todo es transitorio, que la vida finalmente tiene un principio, tiene un fin, que las cosas tienen un principio, tienen un fin, que el enojo tiene un principio y tiene un fin. Exacto. Y que finalmente todas las cosas que están a nuestro alrededor son finitas. No hay más que entender que en este sistema de cosas, las cosas son finitas. Son finitas. Y ahí, bueno, pues cuesta mucho trabajo porque no tienes un concepto de unidad tal cual como es. El concepto de unidad está relacionado con Dios, y entonces solamente cuando nosotros metemos a Dios en el negocio es cuando entendemos que hay una parte que es finita y hay otra que no lo es, en el que ya entra el eterno. Y ahí es en donde también podríamos explicar de una manera muy sencilla lo que sería lo finito
lo infinito y lo eterno. Entonces, de ahí estamos hablando de que en cada condicionamiento, en cada cuestión que nosotros tenemos acerca de la vida, hay cosas que son finitas, que tienen un principio y tienen un fin. Hay cosas que son infinitas, que tuvieron un principio, pero que no tienen fin. Y hay cosas que son eternas, que no tienen principio y que no tienen fin. Y la pregunta sería, ¿eso cómo sería hacia con nosotros? ¿Cuál sería la parte finita? ¿Cuál sería la parte infinita? ¿Y cuál sería bueno, relacionándolo con nuestro ser, estaríamos hablando de que nuestro cuerpo es finito, ¿verdad? Y entonces al ser finito tuvo un nacimiento y tiene una muerte. Tiene un principio, tiene un fin. Nuestra alma tuvo un principio, pero no tiene un fin. Y entonces esto entraría dentro de lo que es infinito. Y lo que es eterno no tiene principio y no tiene fin. Entonces ese sería nuestro espíritu, finalmente, ¿no? Nuestro espíritu no tiene principio y no tiene fin porque es del jefe de quien hemos sido creados, ¿sí? Es del eterno. Entonces finalmente el eterno no tiene principio, no tiene fin. Y al no tener principio, no tener fin, pues entonces hay una parte, una chispa anclada dentro de tu cuerpo que tiene ese espíritu y está alojado en tu corazón. Qué bonito. Pues qué bonito, ¿no? Sí. Y esto es entender el principio de impermanencia también, ¿no? Porque cuando nosotros perdimos una persona, una madre, un padre, un hijo, sentimos que lo perdimos para siempre. Y en realidad, cuando entendemos que hay algo que es finito, que algo hay infinito y que algo hay eterno, entonces nos damos cuenta que todo está envuelto en una unidad completa. Claro. Y que esa unidad completa simplemente se bajó más rápido del tren. Así es. Entramos en una estación del tren, entran las almas en ese tren, empieza a caminar el tren y de repente se va haciendo paradas ese tren y se van bajando determinadas personas porque necesitan llegar a determinados lugares, ya está todo planeado. Claro. Entonces finalmente eso no quiere decir que no podamos conocer nuestro hogar, porque nuestro hogar pues está dentro de lo que son los senderos infinitos y las sendas eternas. Entonces eso es muy interesante, el conocerlo y saberlo, ¿no? Porque finalmente nos da mucho descanso. Así es. Nos hace sentir y presentir que pronto nos volveremos a ver y eso hace que en un momento dado nuestra vida también cobre un sentido mejor, porque muchas veces la muerte de alguien nos hace transformar nuestra vida, nos hace cambiar nuestra forma de pensar, de vivir y de hacer las cosas. Yo tengo una pregunta que creo que hay muchas personas que tienen eso en la cabeza, que sería, ¿qué pasa cuando se va a tener un hijo, por ejemplo, y se acaba de morir el papá, se acaba de morir el abuelo, y dice, ¿cómo me hubiera gustado haber que mi hijo conociera a su abuelo, o que su abuelo hubiera conocido a su nieto? En este caso, ¿qué pasa ahí? Bueno, hay muchas cosas documentadas en relación a que en un momento determinado el alma, en base a muchas filosofías, la filosofía judía, la filosofía tibetana, incluso hasta la filosofía prehispánica de aquí de México, está relacionando justamente los procesos de muerte, y en esos procesos de muerte el tiempo de estadía de las almas aquí todavía, después de que ya hemos partido de este cuerpo, nos han dicho goodbye, ya se te acabó el oxígeno, vámonos, ¿verdad? Entonces, algunas veces Dios nos da la oportunidad de poder experimentar y ver lo que en un momento dado puede suceder a nuestras futuras generaciones. Esas futuras generaciones puede uno que alcancemos a ver a los nietos e incluso hasta que seamos los proveedores o los que compartimos el momento para que pueda llegar esa alma a nuestro destino habitual. Es algo muy bonito, se puede estudiar en lo que es lo que se llamaría el Gilgal Gulin hebreo. Es
es un libro muy interesante, el libro de las encarnaciones, o también en el libro tibetano de los muertos, o en el libro tibetano, no, perdón, en el libro egipcio de los muertos. Sí, son circunstancias muy interesantes que ahí valdría la pena ahondar en un tema especial. Sí. Okay. El siguiente paso sería entender, ya dijimos, la impermanencia, nada es para siempre, y la que sigue es la impersonalidad. ¿Qué es la impersonalidad? Nuestro primer problema relacionado con el sufrimiento es el yo. ¿Sí? Y la impersonalidad nos está hablando del yo y de esa personalidad que se está imponiendo o queriéndose imponer. Y entonces cuando a mí alguien me ataca, cuando alguien me dice, cuando inmediatamente el yo brinca. Tiene que ver con el ego. Y entonces, a la hora de que brinca, entonces empiezan las ofensas entre uno y entre otro, ya hasta sabes lo que te va a decir, lo que te va a contestar, y es un cuento de nunca acabar. Y eso genera, por supuesto, genera sufrimiento, porque muchas veces con el que primero peleas, pues es con el que está cerca de tu casa o en tu propia casa, ¿no? Entonces, el yo es una estructura muy interesante, que se puede dividir en dos partes, una personal o una física y otra impersonal o espiritual, ¿no? Entonces, tiene a uno que aprender a tener una conciencia impersonal de yo, ¿sí? En el que en un momento dado nosotros nos veamos como seres espirituales teniendo una experiencia material, no seres materiales teniendo de vez en cuando experiencias espirituales. Claro. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante que nosotros debemos de tomar en consideración antes de empezar un pleito. Porque si decimos que a partir de la conciencia de entender que el Eterno dejó una chispa dentro de nosotros, pues el Eterno no pelea con el Eterno. Claro, ¿no? claro. Entonces, qué vergüenza será que en un momento dado te diga, pues peleaste conmigo. No, Señor, yo nunca peleé contigo. No, pues cómo no, peleaste con tu hermano, con tu tía, con tu mamá, con tu abuelita, y ahí estaba yo dentro. Y entonces, ahí es donde entra tu sufrimiento, ¿no? Claro. Espiritual. Porque ese sufrimiento espiritual indica que no has tenido conciencia real de la verdad. Claro. Y pues de lo que se trata es precisamente de que tú vayas encontrando la verdad. Jesucristo nos decía, conoce la verdad y esta te hará libre. Y cuando Dios nos dice, Jesucristo nos dice, y los sutras, los Vedas, el Rig Veda, no sé, cualquier otra filosofía nos dice, somos seres espirituales. Y ahora hasta la misma física cuántica nos dice, vivimos en una ilusión. En una ilusión, sí. Entonces es cuando nosotros debemos de agarrar y decir, a ver, espérate, más despacito, porque me lo estoy tomando todo muy personal. Y cuando yo me tomo las cosas demasiado personales, aunque vengan directamente a mí, yo tengo que estar viendo la realidad de esa condición, no lo que aparenta estarme agrediendo. Porque finalmente ese que nos agrede no es uno, es esa personalidad que está queriéndose imponer con total ignorancia. Es como un animalito, ¿no? Sí, así es. Sí, que está tratando de imponerse y marcar su territorio y hacer sus dominios, ¿sí? Como un animalito. Como un animalito. Sí. Okay. Y entonces, si no es uno, ¿quién sería el que sería en ese momento de una discusión? Sí, te decía yo que el yo se puede dividir el yo personal o inferior y el yo espiritual o superior. El yo superior está consciente de la unidad, de la verdad y del amor, y de que todo debe de estar en perfecto equilibrio. Así es. El yo inferior siempre está buscando la ganancia. Okay. Y es nada más, quiero. Ah, pero te toca dar. No. Sí, claro. ¿Sí? Entonces ese yo inferior siempre está pensando en recibir, nunca en dar. Por eso también es difícil que haya amor. Entonces, ¿por qué? Porque el amor es un significado de dar y de recibir. Uno tiene que recibir y dar, y entonces cuando uno entiende ese círculo de dar y recibir, entonces todo funciona de maravilla.
¿verdad? Porque hay una afluencia, un entendimiento entre las dos partes. Claro. Das y recibes y entonces estás bien. Pero ¿qué pasa si todo el tiempo estás nada más dando y no recibes? No, pues no se cierra el circuito. No se cierra el circuito, y al no cerrarse el circuito, pues sencillamente el amor se empieza a acabar. Por más amor grande que tengas, se va acabando, y como dice la canción, el amor acaba, ¿verdad? Sí, muy bien, pues ese tema creo que nos concierne mucho. Hay veces que eso pasa, ¿no? Sí. Ya sea por parejas o inclusive de madre a hijo o entre familiares, eso suele pasar, ¿no? Entonces es un tema muy interesante y pues no sé qué otra cosa podría agregar sobre el tema, doctor. Bueno, hay muchas cosas. Mira, dice, donde hay perfección y unidad, nunca habrá sufrimiento. Donde hay perfección y unidad. Y entonces todos nos quedamos diciendo, ay, pues ¿cuándo vamos a ser perfectos? Claro. Está cañón eso, ¿no? Sí, no, la espiritualidad no habla en relación a la perfección cuando está hablando de que tú seas perfecto en tu ser. No, la perfección espiritual está basada en ponerte a trabajar lo que serían 7 claves básicas del trabajo, que son: 1 sería la benevolencia o misericordia, 2 la justicia, 3 la belleza o amor, 4 la templanza o victoria, 5 el honor, ¿sí? O el triunfo, ¿verdad? Y 6 el fundamento de tu naturaleza espiritual o tu naturaleza física, y la última sería la manifestación. Entonces tenemos ahí 7 principios que son los que están gobernando todas las cosas que tú haces en todo lo que es tu vida. A veces eres demasiado benevolente, te ven la cara de a veces eres demasiado juicioso y ya te pasaste y ya dicen, no, con eso no quiero ni ir porque todo el tiempo está friegue. Y luego a veces eres demasiado amoroso, desbordas tanto amor que eres demasiada miel, ¿verdad? O a veces estás buscando la lucha y el probarte y el ser probado y el encontrar, ¿verdad? O de la otra manera siempre estás relacionando al yo en el honor, ¿verdad? Y en los fundamentos, tus fundamentos son más materiales que espirituales, y entonces hay desequilibrio, y finalmente lo que manifiestas pues no es otra cosa más que el resultado de tus juicios, de tu amor, de tu misericordia, si tienes o no tienes misericordia, si tienes o no templanza, si todavía estás trabajando con tu yo. Entonces eso es perfección espiritual. La perfección espiritual está relacionada a yo me estoy dando cuenta qué es lo que tengo que trabajar, en dónde estoy mal, porque ya basta de todos están mal, menos yo. ¿Sí? Sino si la vida me está dando determinadas cosas y esas cosas no son buenas, no son que ellos están mal, sino que yo tengo que hacer cambios y estructuras fuertes en mi vida. Entonces esa es la perfección de la que se habla. Y unidad, perfección y unidad, no habrá sufrimiento. Claro que no. Definitivamente no, porque cuando tú estás consciente de tu yo y tratas de entender la naturaleza del yo superior, cuando tú estás consciente de tus fundamentos, y hay fundamentos materiales y espirituales, cuando tú estás consciente de que las cosas buenas y las cosas malas pasan por una razón y que finalmente todo es para tu bien, y cuando tú dejas de entrar en el juicio para entrar en la justicia, y para que en lugar de que señales con un dedo estos 3 que señalan hacia acá, los empieces a trabajar, claro. Y cuando entiendas la naturaleza profunda del amor, entonces ya las cosas cambian. Las cosas cambian. Sí, y este tema es muy interesante. Este tema estaría muy bien, doctor, que nos diera en el otro video ahora sí que esto de manera más profunda, porque ahora sí que deben de saber ustedes que este tema es claro, de Cábala. Este tema es sobre Cábala y es muy importante que esto también se profundice, ya que es muy interesante. Sí. Y para que vayan entendiendo estos temas, pues bueno, empezamos con estos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues será muy interesante estar aquí compartiendo nuevamente desde varios puntos de vista espiritual
de varios conceptos que con el único propósito es justamente de que tú vivas una vida mejor, que estés más sano, mental y espiritualmente hablando, y que lógicamente si tú estás sano mental y espiritualmente, pues vas a tener una vida más plena. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Pues bueno, amigos, esto es todo. Les agradecemos que hayan dado clic a este video entre sus curiosidades, como se los hemos dicho. Es un gusto que estén con nosotros acompañándonos y esperamos verlos el próximo video. Y espero que se queden con nosotros. No olviden darle el clic a la campanita, suscríbanse y denle like y compartan, por favor. Eso sería todo. Hasta la próxima. Hasta pronto.